En la mediodía, este jueves 29 de junio, en el segmento de entrevista, está conmigo Ricardo Castaneda, investigador de ICEFI. Vamos a hablar con Ricardo un poco de la situación de impago y la falta de acuerdo fiscal. Ricardo, qué gusto, bienvenido. Carlos, un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y estar con nosotros esta mediodía. Tenemos varios aspectos que desarrollar, el tema del impago, el proceso de deliberación o de debate sobre reforma al sistema previsional en este país, la política fiscal, son temas importantes que siempre deben de estar en discusión de la agenda pública. E iniciamos un poco con esto, Ricardo. Este día se ha conocido un comunicado del Ministerio de Hacienda en el cual pide con urgencia a los grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa que aprueben una ampliación del porcentaje de inversión de los certificados de inversión previsionales, el CIP, emitidos por el FOB, el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Esto, en definitiva, para dotarle al Estado de la capacidad financiera de garantizar el pago de las pensiones a los jubilados y los beneficiados. Y con este preámbulo, Ricardo, te pregunto lo siguiente. Parece ser que estamos en el ciclo pernicioso del impago por los escenarios en el que nos encontramos y no se ve una salida tan a corto plazo de este círculo del impago. Efectivamente, desde que se aprobó el presupuesto para este año sabíamos que esta situación iba a pasar. Nosotros cuando hacíamos el análisis del presupuesto de este año decíamos que iba el Estado a administrar la crisis, ¿no? Cuando no se asignaron todas los gastos que iba a recurrir el Estado este año, era evidente que para poderlos pagar iba a necesitar necesitaba o dotar de más recursos al presupuesto o hacer transferencias. En abril ya tuvimos la primera situación en la que el Estado primero cayó en default selectivo y luego para poder pagar los compromisos de ese mes tuvo que hacer recortes a instituciones. Dentro de los recortes se incluyeron instituciones sensibles como educación y salud. Es decir, que en ese momento podemos compararlo como cuando en una casa para poder pagar los compromisos de deuda tuviste que hacer que tu hijo o tu hija ya no fuera a la escuela. El Salvador, para poder pagar deuda, tuvo que recortar su gasto social y debemos de tener presente que para el año 2017 el gasto social del gobierno central como porcentaje del Producto Interno Bruto, es decir, cuando se le quita el tema de la inflación y se toma en cuenta el tamaño de la población, es el mismo que el que tuvo en el año 2002. Entonces nos encontramos en un momento en el cual hemos pasado de una crisis fiscal explicada en buena medida por la parálisis política que hay, que además está afectando la crisis y ya está promoviendo una crisis social. En estos momentos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que nuevamente el Estado necesita pagar 47 millones en concepto de la deuda previsional y no tenía los recursos para poderlo hacer. La semana pasada ya hubo unas transferencias, vimos especialmente de entidades autónomas donde se lograron movilizar 33 millones, pero todavía faltan 14. Este día se espera la aprobación de una reasignación de recursos. Estos 14 millones provendrían, de acuerdo a la propuesta que se está discutiendo en estos momentos, de deuda que adquiriría ANDA. Es decir, vamos a pagar deuda con deuda. Y esta va a ser la dinámica de aquí a lo que resta del año, mientras no se logren acuerdos políticos. Y eso es lo importante de reconocer, de que la urgencia de llegar a esos acuerdos es inmediata. Esa pregunta es muy oportuna, o esta noción que tú mencionas, Ricardo, y yo la reformulo quizás con una interrogante también para los amigos y amigas de la audiencia que lo tengan presente. Vamos a estar entonces en un ciclo continuo en lo que resta del año, digamos. Esto tú lo mencionabas con la aprobación del presupuesto y las modificaciones que se hicieron meses después. Luego el ministro de Hacienda ha estado mencionando que no solamente un punto crítico, no solo fue hace como 2 meses, también iba a ser junio iba a ser otro punto crítico y probablemente octubre sea otro punto crítico. Es decir, en lo que resta del 2017 vamos a tener momentos críticos en donde esta misma situación la vamos a presentar. Claro, toma notoriedad cerca de los momentos que deben de tomar decisión en la Asamblea Legislativa, pero la situación está, por decir de una manera, ha sobrepasado las capacidades del Estado. Lo podríamos calificar de esa manera. Efectivamente, para octubre, por ejemplo, el Estado necesita 90 millones de dólares para poder pagar la deuda previsional, 90 millones que en estos momentos no lo tiene, y nuevamente se va a volver a enfrentar a la dinámica de cómo va a alcanzar esos recursos. ¿Va a recortarle a otras instituciones? ¿Va a volver a recortar gasto social para poder pagar estos 90 millones? ¿O vamos a volver a caer entonces en un default?
realmente la situación que atraviesa las finanzas públicas de El Salvador son muy críticas, porque estos momentos, tanto el de abril, el que estamos viviendo ahora y el que puede vivir en octubre, es porque sabemos los momentos de vencimiento de esta deuda. Pero el Estado ya tiene compromisos, incluso que ha venido atrasando pago de proveedores. Es muy evidente que nos encontremos con los hospitales que no cuentan con medicina, o que incluso ahora hay cierto tipo de exámenes que ya no los están haciendo en los hospitales, no que los están mandando a instituciones privadas, y esto te habla de un Estado que es incapaz de poder cumplir siquiera con sus obligaciones mínimas. Por eso es lo fundamental de lograr un acuerdo. Nosotros insistimos que el acuerdo fiscal no es para cuadrar cifras, porque el bienestar de las personas no se cuadra, o se mejora o se empeora, y es ese el punto que debe de estar en el centro de la discusión. Lastimosamente, lo que tenemos hasta ahora es una clase política que no ha estado a la altura de los desafíos, una clase política que esta situación está aprovechándola de cara a las siguientes elecciones, y entonces está pensando más en la cantidad de votos que pueden ganar o perder a partir de las medidas que se van a adoptar, que realmente de empezar a buscar medidas de corto, mediano y largo plazo. Siempre se menciona en los escenarios fiscales que hay que cumplir compromisos. Eso lo ha mencionado el ministro de Hacienda de manera reiterada. Hay que cumplir los compromisos, el secretario técnico, hay que cumplir los compromisos que tenemos con nuestros acreedores en el tema de la deuda. Pero aparece una pregunta, y esta idea siempre me genera esta inquietud, Ricardo. ¿Es posible renegociar términos de la deuda? A veces no se toca ese punto. El Estado puede tener la capacidad de hablar con sus acreedores y establecer otros términos bajo otros porcentajes y con otra periodicidad para el pago de su deuda, ¿o es algo inamovible, algo escrito en piedra? Yo creo que ese escenario se podría dar en la medida que se tenga un acuerdo fiscal, es decir, en la que los acreedores sepan cuáles van a ser las medidas que va a tomar el Estado para poder mejorar la crítica situación de sus finanzas públicas. Recordaremos que a final del año pasado se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal, donde se establecía que el ajuste que debía de hacerse en las finanzas públicas era de 3 puntos del Producto Interno Bruto. En ese momento no se dejaba claro si se tenía que ser más por el lado de los ingresos o más por el lado de los gastos. Sin embargo, ya es ley de la República. En este momento lo que tenemos es que no existe una propuesta pública sobre cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar. Y esto recuerdo que lo discutíamos en la última entrevista, que ya había sido hace varios meses. Es decir, que sigue pasando el tiempo y los responsables, los hacedores de política pública siguen sin decirle a la ciudadanía cuáles son las medidas que se van a adoptar, porque han decidido que cualquier tipo de negociación sea a puerta cerrada. Sí. Yo creo que lo están haciendo, o es porque así entienden ellos un acuerdo fiscal, que es sentarse principalmente Arena FMLN a puertas cerradas, luego salir a decirle a la ciudadanía, ¿saben qué? Esto es lo mejor que pudimos lograr, pero la ciudadanía no va a saber ni quién presentó cuál propuesta, ni los intereses de quién se estaban defendiendo. Por eso nosotros creemos fundamental que si la política fiscal es la columna vertebral de la sociedad, este debe ser el resultado de la discusión de la mayor cantidad de voces de todos los sectores que representan al país. Y en la segunda parte vamos a ampliar un poco esta idea que creo que es clave, esta lectura de economía política, de la política fiscal, porque implica deliberaciones, análisis, interacciones entre diferentes expresiones organizadas, ONG, academia y muchos actores que están alrededor de la política fiscal, no solo por los números, sino por el gasto social y las implicaciones que esto tiene. Pero antes quiero aprovechar, Ricardo, para comentarte una idea, ¿no? y tener tu valoración sobre esto. Se menciona mucho el impago que puede tener implicaciones en acreditación que puede tener, o las agencias acreedoras que le pueden dar, o las calificadoras de riesgo le pueden establecer una calificación al país. Pero en aspectos prácticos, un escenario de impago, ¿cómo le afecta, por ejemplo, a sectores como la banca, a sectores empresariales? ¿Cómo le afecta a ellos? Luego lo vamos a ver desde la perspectiva de cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos, pero primero, cómo un escenario de impago le puede afectar a empresas, a industrias, al sector financiero, a la banca en este país. Bueno, cuando caes en impago, lo que se le dice a los acreedores es que el Estado no cuenta con los recursos para poder cumplir sus obligaciones, ¿no? De los primeros efectos que esto tiene es que las calificadoras de riesgo te bajan la calificación, algo que ya hemos visto. Sí.
Esto provoca que muchos de los mercados internacionales se empiezan a cerrar y entonces cuando el Estado quiera salir a colocar bonos, por ejemplo, nadie se los va a querer comprar. O si se los compra, van a ser a una tasa de interés mucho más alto, que es un costo que vamos a tener que pagar a todos. Pero uno de los puntos es que en el caso de El Salvador, la mayor cantidad de deuda la tienen bancos nacionales. Bueno, sabemos que son bancos extranjeros, pero digamos que se encuentran en el país. Entonces, una calificación de riesgo soberana puede tener consecuencias también en las calificaciones de riesgo de los mismos bancos. Y esto va a provocar que las tasas de interés internas suban. Y obviamente ahí se van a empezar a ver problemas para el acceso a crédito de los empresarios nacionales. Esto es un efecto cascada que al final le va a terminar llegando a la población y va a salir muy afectada, porque uno de los precios claves dentro de la economía es la tasa de interés. Y si la tasa de interés sube, sin lugar a dudas va a tener esto un impacto en el crecimiento económico, en la generación de empleo y en el bienestar de las personas. Lo planteo de esta manera, Ricardo, es decir, a los dueños o que tienen acciones en las bancas nacionales, extranjeras, pero que están asentadas en el país, que están involucrados a sistemas financieros, no les conviene tampoco estar en un escenario con estas características, porque eso afecta también la lógica de sus negocios y la dinámica que tienen sus empresas. Efectivamente, digamos, ningún agente económico sensato le conviene que el país caiga en un default. Es catastrófico para cualquier sector que se quiera ver y por eso es que vimos hace unos días que Avanza salió diciéndole al Estado o al gobierno en este caso que procurara cumplir los compromisos porque si no iba a tener un efecto también nocivo para ellos. Entonces, en este caso todos perdemos y eso se debe tener muy claro. Perfecto, Ricardo. Tenemos que hacer una pausa, pero en el segundo bloque vamos a seguir ampliando este tema. ¿Cuáles son las propuestas de DICEFI para la discusión de la reforma del sistema previsional, pero también de la política fiscal? Permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. En el segmento de entrevista estamos platicando con Ricardo Castaneda, investigador del ICEFI, y hablamos de la situación del impago y la falta de acuerdo fiscal en nuestro país. Retomando un poco la idea que traíamos del bloque anterior, Ricardo, creo que vale la pena tener en cuenta algo. Una presentación recientes días que hiciste para Colproce y un debate que tuviste con otras personas del gobierno, el Ministerio de Hacienda, economistas de Colproce, había una idea que me llamaba la atención y y lo decíamos antes de entrar al aire, tú lo planteabas. Actualmente la configuración de nuestro sistema fiscal, si lo podemos llamar de esta manera, hay un desorden financiero reflejado no solo por el nivel de deuda que tenemos por los SIPs, que está marcado el sistema previsional, pero también el endeudamiento de los LETES. Sé que suena un poco técnico el término, pero me gustaría que nos lo explicaras. ¿Qué refleja este desorden financiero que tiene nuestro país, que estamos teniendo deuda de corto plazo y la seguimos pagando continuamente? Tratamos de ampliar la deuda a largo plazo y son montos estratosféricos. Lo decíamos también antes de entrar al aire, del año 2000 al año 2016 tenías una deuda de poco más de 400 millones de dólares. Ahora, para el año 2016, más de 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad bastante fuerte. Sí, efectivamente. En la Constitución se crea el mecanismo de las letras de tesorería o las LETES, que son deuda de corto plazo. La idea de este tipo de deuda es que hay meses en los cuales el Estado recauda poco, son los meses de vaca flaca, ¿no? Entonces, el Estado tiene la posibilidad de emitir estas letras de tesorería que le entren recursos, pero luego cuando en los meses donde tienes mayor recaudación, tú pagas. Esta es la lógica. Sin embargo, en la práctica lo que hemos tenido es que los estados o los gobiernos han estado utilizando esta deuda para pagar otro tipo de compromisos y entonces en la década del 2000, por ejemplo, cada 3 o 4 años se llegaba al límite de las LETES y por lo tanto tenías que convertir esa deuda de corto a largo plazo, lo que se conoce como rollover. Pero lo que estamos viendo ahora es que prácticamente cada año necesitas convertir esa deuda de corto a deuda de largo plazo. En este momento incluso se está pagando LETES con LETES y eso es sumamente peligroso, porque esto causa un desorden financiero y esto provoca más estrés en la caja.
Recordemos que uno de los principales problemas que hubo el año pasado es precisamente el tema de la liquidez, que el Ejecutivo no contaba con los fondos y por eso vimos retrasos incluso en las transferencias de los del FODES. Eso lo seguimos viendo este año. Nuevamente el Estado tiene problemas de caja, pero las LETES, como ya el monto ya casi está llegando a su límite, tampoco es el mecanismo que puede utilizar. Por eso es fundamental que dentro de esa discusión del acuerdo fiscal integral también se tome en cuenta todo el tema del endeudamiento, tanto del endeudamiento de largo plazo como el de corto plazo. Ahora, hablemos un poco sobre el tema previsional y cuál es la lectura que hace ICEFI al respecto. Por lo menos 4 propuestas se discuten en Asamblea Legislativa, procesos de deliberación, algunos dentro del recinto parlamentario, otros afuera, y ha estado marcando un poco la agenda de las últimas semanas. Pero desde ICEFI, ¿cuáles son los puntos fundamentales o claves para una reforma del sistema de pensiones que no genere impacto, que no genere consecuencias negativas a los ciudadanos y a la gente que está registrada en los fondos de previsión? Cuando se decide privatizar el sistema de pensiones, realmente se tomaron un conjunto de malas decisiones y eso es lo que estamos pagando ahora. Para que la gente comprenda un poco del déficit que tiene el Estado, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, la mitad proviene del sistema previsional. Si nosotros vemos la deuda del gobierno central, han dado alrededor de 45 puntos del Producto Interno Bruto. Si le incluimos la deuda previsional, llega a 63, es decir, casi entre 15 y 18 puntos de deuda es explicado por este sistema previsional. Un sistema previsional que hay que decirlo en este momento es un sistema previsional regresivo, porque realmente beneficia más a quienes se jubilaron con mayores ingresos. El famoso decreto 100 en el que prácticamente se jubilaron casi con el 80 o 100% de su salario. ¿Esto qué es lo que está provocando? Bueno, que actualmente el sistema previsional ya no dé, porque el Estado no puede seguir con esta dinámica de seguirse endeudando o seguir pagando con impuestos, porque recordemos que los impuestos en su mayoría en El Salvador provienen de impuestos indirectos que afectan más a quienes menos tienen. Es decir, que podemos dar el caso en el que para pagarle a un exfuncionario, un ex empleado del sector privado, salarios jugosos de $4,000, $4,500 en temas de pensiones, se tenga que estar haciendo con los recursos que está pagando una persona del área rural que paga en concepto de impuestos. Pero además uno de los problemas que tiene el sistema previsional es que realmente incluye o abarca a muy pocas personas de la población económicamente activa. Prácticamente solo una tercera parte de la población tiene acceso a seguridad social. ¿Qué es lo que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa? En la Asamblea Legislativa, cuando entró la primera propuesta, que era del Ejecutivo, el Ejecutivo lo que buscaba era poder tener ingresos que le permitieran enfrentar el tema de la deuda previsional. Es decir, la propuesta del Estado no buscaba ni mejorar la progresividad del sistema previsional, ni tampoco mejorar la cobertura. Temas críticos, fundamentales, cuando sabemos que la Constitución dice que el Estado es el que está obligado en garantizarle a toda la población un bienestar mínimo que incluye que cuando se retiran también tengan una pensión. Luego apareció la propuesta del sector privado, que realmente el sector privado lo que hace es asegurarse de que quien siga administrando los recursos del sistema previsional sea el sector privado, pero nuevamente no ataca los problemas estructurales, por llamarlo, del sistema previsional. Luego hay otras 2 propuestas que, digamos, pasa lo mismo. Las 4 plantean que le iban a reducir la carga fiscal que tenía el Estado. Y fue así como lo plantearon, ¿no? Es decir, que si se lograba aprobar una de este tipo de medidas, ahora el Estado se iba a aliviar y los recursos o este déficit que explicaba que era casi la mitad iba a reducir. La Superintendencia del Sistema Financiero ha evaluado ya la mayor parte de estas propuestas, ya las 4 de hecho, y muestra que efectivamente, si bien es cierto, los montos de déficit ya no son tan altos, pero seguirán siendo importantes. Es decir, el Estado seguirá teniendo que recurrir ya sea a deuda o pagando con ingresos ordinarios como son los impuestos
todos los errores que se cometieron en el momento de la privatización del sistema previsional. Por lo tanto, aun cuando se tome cualquier medida o se apruebe cualquiera de las propuestas que esté, va a ser necesario nuevas reformas dentro de los próximos años, porque ningún sistema previsional con las características que tiene El Salvador va a aguantar si no logras incorporar a la mayor cantidad de población que en estos momentos está afuera de ese sistema. Básicamente el reto entonces, desde la lectura de ICEFI, Ricardo, del tema previsional es incorporar a más personas al régimen previsional, es un punto clave, gestionar el tema de las deudas es un punto clave, pero me llamaba mucho la atención el tema de lo regresivo que constituía el actual esquema o enfoque del sistema previsional, es decir, se está favoreciendo a aquellas personas que se retiraron con un alto salario, tomando un poco fondos o financiamiento que provenían de la gente más necesitada, y eso no es equitativo, pero parece ser que no son términos que están en la discusión en este momento, lo equitativo que puede ser un sistema previsional y también proporcional, o sea, si lo podemos ver un poco progresivo también hacia aquellas personas que sus condiciones de ingresos no eran condiciones tan altas, pero pensar en una vejez digna y en una vejez que pueda tener las condiciones financieras para sostenerla. Efectivamente, el debate en estos momentos se ha concentrado entre quién debe de administrar, si debe ser un sistema mixto o debemos de continuar con las AFP, pero no han entrado realmente a discutir esos problemas estructurales que te estoy comentando y que por lo tanto, independientemente de lo que se apruebe, va a ser necesario que todos los sectores deban de participar, porque obviamente cambiar el sistema previsional requiere acuerdos entre el sector privado, entre el ejecutivo, pero también con los trabajadores, porque los trabajadores deben de comprender que en este momento la forma como funciona el sistema son cuentas individuales, prácticamente es una cuenta de ahorro. Pero ¿qué pasa? Que los ahorros que muchas de las personas van a tener cuando se retiren no van a ser suficientes para su expectativa de vida. Y entonces cuando se terminen esos ahorros, es el Estado el que va a estar obligado a darle lo que se denomina la pensión mínima. Sí. Entonces eso se debe tener muy presente porque pareciera en momentos de la discusión que con lo que ahorre van a ser suficiente. Y eso no es cierto. Incluso en la propuesta del ISP, del sector privado, encontramos de que ellos crearían un fondo solidario, sí. Pero ahí mismo se establece que si ese fondo solidario no alcanzara, nuevamente el Estado es quien tiene que salir a pagar esos recursos. Por lo tanto, la discusión debe de ser mucho más integral de lo que se tiene hasta este momento. Me parece interesante este punto también desde la lectura que puede ofrecer el sector privado, que ante los máximos momentos de urgencia, quien tiene que salir adelante o mover la carreta tiene que ser el Estado, pero el tema de responsabilidad que por años ha generado el sector privado parece ser que se exime. Me deja a mí esa impresión. ¿Cómo lo valoras tú esto, Ricardo? Bueno, de hecho, digamos, la lógica de cómo ha sido diseñado el Estado, especialmente desde la década de los 90, aunque esto prácticamente ha sido desde cómo surge el Estado salvadoreño, ha sido bajo la lógica de privatizar ganancias y socializar pérdidas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la forma como se privatizaron los bancos. En el ICEF hicimos un estudio en el que demostrábamos que la forma como se privatizan los bancos, primero lo que hace el Estado es sanearlos. Y viene el Estado y se queda con esa cartera de crédito moroso y tiene que endeudarse, deuda que todavía seguimos pagando, y luego incluso da préstamos para que grupos específicos compren esos bancos, entre los que se encontraba incluso el expresidente Cristiani. Nuevamente, el tema de cuando se privatiza el sistema previsional también va bajo esa lógica. Es decir, quienes han comprado o quienes han estado administrando los fondos de pensiones, ellos no han sufrido las pérdidas de las malas decisiones que se hayan tomado, ¿no? Cualquier mala decisión que se tomó, quien la está pagando es el Estado, es decir, que lo estamos pagando todos como ciudadanos y ciudadanas. Estamos llegando a la fase final de la entrevista, Ricardo, pero quiero aprovechar también para lanzar una última idea que me pareció muy provocadora. En este proceso de deliberación que tuvieron en Colpros, en este debate, había una afirmación que me llamó la atención que planteabas en tu presentación. La política fiscal salvadoreña actualmente incrementa la pobreza. O sea, el diseño que tenemos de nuestra política fiscal, en lugar de buscar un objetivo de disminuir la pobreza y las desigualdades, incrementa la pobreza. ¿En qué consiste esto? Bueno, luego que las personas pagan sus impuestos y reciben del Estado subsidios y transferencias, el efecto neto es que hay más pobres antes de que intervenga la política fiscal que cuando interviene.
y esto es explicado por la forma como se financia el Estado. Si la mayor cantidad de recursos provienen de impuestos indirectos, especialmente el IVA, van a afectar más a quienes menos tienen. Por eso nosotros planteamos que ahora que se están discutiendo este acuerdo fiscal y si hay alguien que propone que incremente el IVA, debe de estar consciente que el IVA va a tener efectos en el tema de desigualdad, pero también el IVA va a incrementar la pobreza. Por eso nosotros creemos que hay otras medidas que son mucho más progresivas, justas, que permitirían al Estado realmente cumplir su objetivo, que recordemos que el objetivo del Estado es mejorar el bienestar de las personas. Eso es el principal y la política fiscal debe de ser congruente con ello. Una política fiscal que sea progresiva, una política fiscal que sea suficiente, que permita cumplir derechos y que realmente permita que tengamos un Estado que aspire a ser un Estado democrático y desarrollado. Ricardo, gracias por habernos acompañado. Un placer, Carlos. Estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar para seguir haciendo estos análisis desde la perspectiva del ICEFI, de la política fiscal, las condiciones económicas y el sistema previsional en nuestro país. Estuvo Ricardo Castaneda del ICEFI. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.